Hola, soy tu profesor de ciencias y en este momento vamos a comenzar a desarrollar un tema de física en el que aplicaremos el principio de Pascal a la prensa hidráulica. Así es que sin esperar más, vamos a comenzar con el desarrollo de este ejemplo, que es de mucha importancia para nuestros estudiantes de los diversos niveles. Bien, tenemos, dice nuestro problema, una prensa hidráulica tiene un émbolo de entrada de 5 centímetros de diámetro y un émbolo de salida de 60 centímetros de diámetro. ¿Qué fuerza de entrada se requiere para proporcionar una fuerza total de salida capaz de levantar un automóvil de 950 kilogramos? Bien. Primero debemos de recordar que una prensa hidráulica es un dispositivo que contiene en su interior un fluido, un líquido. Ese líquido está atrapado ahí adentro y, como sabemos, es incompresible. Debido a que es incompresible, cualquier acción que se haga desde afuera, por ejemplo una fuerza que empuje el pistón aquí, va a obligar a que esa fuerza se va a generar una presión interna y esa presión va a terminar empujando al émbolo más grande hacia afuera. Esa es la clave del funcionamiento de una prensa hidráulica. Es un aparato que es capaz de multiplicar una fuerza. Una pequeña fuerza que se aplique en el pistón de entrada es capaz de levantar un peso bastante grande en el pistón de salida, como lo estamos viendo acá, ¿verdad? Aquí vemos entonces en esta imagen como una F1, una fuerza 1 aplicada sobre el pistón va a generar una presión. Bien, algo que debemos de saber siempre, y para mí es la clave, en el principio de Pascal aplicado a prensas hidráulicas, es que toda presión que se genere en la sección de entrada, que es esta de acá, esta es la entrada, vamos a poner la entrada y esta es la salida. Aquí es donde se levantan los pesos, en la salida. Bien, la presión en la entrada es igual a la presión en la salida. En eso se resume el principio de Pascal, pero debemos de recordar que ya hemos establecido en clases anteriores que la presión, el concepto de presión, indica que presión es fuerza sobre área, de modo que allá en el otro lado también es fuerza sobre área, pero aquí es fuerza 1 sobre área 1, que estamos hablando del pistón de entrada, y aquí es fuerza 2 sobre área 2. Y entonces ya podemos comenzar a analizar nuestro problema. Tenemos que esta es una prensa hidráulica que tiene una sección de diámetro menor y una sección de diámetro mayor. En la menor se va a impulsar una fuerza, se va a aplicar una fuerza, va a empujar el líquido que hay aquí, lo va a presionar y esa presión se va a distribuir de forma íntegra por todos lados del recipiente hasta que cuando llegue aquí lo va a empujar hacia arriba, lo va a tirar hacia arriba levantando un peso que pueda estar colocado en esta prensa hidráulica. De hecho, la prensa hidráulica o este principio de Pascal se aplica en los gatos hidráulicos, en los frenos hidráulicos de los automóviles. Tiene muchas aplicaciones este principio de Pascal. Bueno, entonces en este momento ya tenemos que la presión que se genera al aplicar la fuerza de entrada es la misma que se genera en la parte de salida de la prensa hidráulica. La presión se va a mantener constante. Ahora recordamos, como habíamos dicho, presión es fuerza sobre área, según lo aprendimos en clases anteriores. Bien, nuestro problema dice en la pregunta
¿Qué fuerza de entrada, o sea, la F1, se necesita para proporcionar una fuerza total de salida capaz de levantar un automóvil de 950 kilogramos? Bien, este problema requiere algunas operaciones previas. Lo primero que debemos de hacer es buscar los datos que tenemos. Así es que veamos cuáles son los datos. Datos del problema. Y tenemos lo siguiente. Miren, los datos con los que debemos de contar son la fuerza 1, o sea, la fuerza de entrada, que justamente es la pregunta que plantea el problema. La fuerza 2, que es la fuerza de salida, me está diciendo acá que la fuerza debe ser capaz de levantar un automóvil de 950 kilogramos. Recordemos que fuerza es masa por aceleración, y tratándose de un objeto puesto en una prensa hidráulica, en este caso es el peso, tendría que ser masa por gravedad. Por lo tanto, sí podemos saber el peso que hay que levantar, que serían 950 kilogramos por la aceleración de la gravedad constante en el sistema internacional, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces estamos ya con esto a punto de calcular de cuánto es el peso del automóvil. Para eso vas a multiplicar en tu calculadora los 950 kilogramos por 9.8 y el resultado obtenido es de 9.310. Y observa que como estamos calculando fuerza, las unidades obtenidas son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Como aprendimos en clases anteriores, eso es newton. Un newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos la fuerza de salida. Esta que está aquí es la fuerza o el peso del carro que vamos a levantar en nuestro modelo de problema. Bien, otro dato que debemos de tener es el área de entrada y el área de salida. Cuando hablamos de áreas estamos hablando de esta superficie que vemos acá. Miren, tenemos que saber cuánto mide esa área, tanto el área 1 como el área 2. El área de entrada es justamente la que soporta la fuerza y esta es la que ejerce la fuerza hacia afuera. Bien, las áreas sabemos que se expresan en unidades al cuadrado y acá no están. Así que vean, lo que tenemos es área es igual, debemos de recordar que área es igual a pi por radio al cuadrado. Tanto la 1 como la 2 se van a calcular como pi por radio al cuadrado. Pero nuestro problema nos ha hablado de diámetro. Dice que el émbolo de salida es de 60 centímetros de diámetro. Entonces, el diámetro de salida, el diámetro 2, es de 60 centímetros. Si yo divido por la mitad del diámetro, obtengo el radio. Significa que el radio es de 30 centímetros. Lo mismo podemos ver en el otro ejercicio. Dice en el otro lado de la prensa, dice que el émbolo de la entrada es de 5 centímetros de diámetro. Tiene un diámetro de 5 centímetros. Bueno, si sacamos la mitad de eso, vamos a tener un diámetro de 2.5 centímetros. Pero con eso no tenemos las áreas, tenemos los radios, ¿verdad? Bien, ¿qué podemos hacer entonces para resolver? Podemos aplicar la fórmula del principio de Pascal haciendo lo siguiente. Tenemos, fíjense bien, en nuestra fórmula tenemos que la fuerza de entrada
sobre el área de entrada es igual a la fuerza de salida entre el área de salida. Bien, esta ecuación la podemos transformar en una más sencilla. Miren, podemos por ejemplo multiplicar en diagonal la F1 con el área 2 que está dividiendo, la paso a multiplicar al otro lado, y lo mismo puedo hacer aquí. La F2 y el área 1 que está dividiendo la puedo mandar a multiplicar. De ese modo ya tengo una expresión del principio de Pascal que no tiene denominador, pero lo que queremos es calcular la fuerza 1. Por lo tanto, escribimos fuerza 1 es igual a la fuerza 2 por el área 1, y noten algo, el área 2 que está multiplicando con la fuerza 1 la bajamos a dividir, área 2. Ok, con eso ya podemos ir trabajando. Miren, la fuerza 1 va a ser igual, y vamos a meter los datos como los tenemos. La fuerza 2 es de 9.310 newton por el área 1. Ok, ahorita voy a meter la fórmula del área 1, es decir, por pi por radio al cuadrado, ¿sí? Pero ese es el radio 1, porque es el área 1, dividido entre el área 2, y el área 2 es pi por radio al cuadrado, pero es el radio 2. Noten que no he metido datos a la fórmula todavía, pero ahora nos damos cuenta que podemos, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a meter los datos, el radio de la 1. Miren, el radio de la 1 sería aquí 9.310 newton por pi. No es necesario meter el valor. El radio 1 es de 2.5 centímetros. 2.5 centímetros al cuadrado sobre pi multiplicado por 30 centímetros al cuadrado. Ok, entonces podemos seguir haciendo la operación acá. 2.5 al cuadrado es un valor de 6.25. Entonces la fuerza 2 es 9.310 newton por 6.25. Tomamos el valor de pi que no lo hemos eliminado, centímetros cuadrados, sobre, ya sabemos que 30 al cuadrado tiene el valor de 900, así que 900, miren, pi centímetros cuadrados. Ahora podemos observar que pi centímetros cuadrados están repetidos, entonces los vamos a cancelar en ambos lados, y la expresión me ha quedado más simple, porque ahora solamente tengo que multiplicar los 9.310 newton por 6.25 y dividir entre 900.
Entonces, en el numerador, la cantidad 9310 multiplicada por 6.25 da el siguiente resultado: 58.187.5, y recordemos que estos son newton, que se van a dividir justamente sobre 900. Entonces dividimos entre 900 y esto nos da 64.65 newton. Ponemos acá. F es igual a 64.65 newton. ¿Qué es esto? Esta es la F. Estábamos calculando la F1. Permítanme, que ahí se movió. Bien, estamos calculando la F1. Bien, F1. Vamos a poner que esta es la F1, esta es la F1, y acá se activó un 2 que no debía ir. Así que es la F1 todavía. Bien, tenemos entonces lo que nos habían preguntado. ¿Qué nos había preguntado el problema? Decía, ¿qué fuerza de entrada se requiere para proporcionar una fuerza total de salida capaz de levantar un automóvil de 950 kilogramos? Bien, acá tenemos entonces el resultado de la operación. ¿Qué podemos concluir? Se necesita una fuerza de 64.65 newton para levantar el automóvil. Así que, como conclusión, podemos poner aquí que se necesita una fuerza de 64.65 newton.